Buenas noches para todos. Mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Para nosotros es un honor darles la bienvenida a este nuevo encuentro de ECOS, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. Me permito saludar muy especialmente a la doctora Marta Lucía Muñoz. Y hoy tenemos el privilegio de contar con una expositora excepcional que va a compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros. Se trata de la doctora Luz Caterine Martínez. Estoy segura de que su presentación va a ser muy inspiradora y enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad y esperamos que disfruten de esta nueva jornada de ECOS. Adelante, doctora Marta. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, buenas, ¿cómo están? Qué pena con ustedes que tuvimos un pequeño problema técnico, pero vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, hoy les doy la bienvenida a todos. Vamos a tener a la doctora Luz Caterine Martínez Malo. Ella es neurooftalmóloga. La doctora estudió neurooftalmología en la Foscal en Bucaramanga. Trabaja en la ciudad de Bogotá y también trabaja con nosotros en la Clínica de Oftalmología de San Diego. Ha publicado varios papers a nivel internacional y ha estado en varios congresos a nivel nacional e internacional. Le damos las gracias a la doctora por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a tener una conferencia muy buena sobre las situaciones que se pueden presentar a nivel neurooftalmológico postoperatorio. Entonces, bienvenida y esperamos que nos vaya muy bien en la conferencia. Entonces, vamos a tratar de compartir nuevamente pantalla con Luz Caterine. Doc, muchas gracias. No, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación a ti, doctora Marta, y a la Clínica San Diego, pues por este espacio. Entonces, finalmente tú lo vas a compartir, Doc. Voy a compartirla por acá, doctora. Perfecto. Un segundito, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es ahí como un león un poquito dormido porque sabemos que está ahí, pero como que no lo hablamos, tal vez por el miedo de que nos pase y por el miedo de conocerlo, ¿no? Pero creo que es un tema que hay que tener claro, hay que conocerlo, no se puede pasar por enfrente. No tengo, podemos darle la siguiente, no tengo para este tipo de charla ningún conflicto de interés. Siguiente. Y es importante que lo conozcamos en dos escenarios grandes. El primero es el que es más cómodo para nosotros. Tal vez veo en el público casi todos oftalmólogos y son complicaciones en nuestras cirugías oculares. Es un mundo que manejamos muchísimo más. Entendemos cómo se presenta y podemos entender fisiopatológicamente, pero también hay otro mundo afuera, ¿no? Que son las cirugías no oculares, en donde también podemos tener eventos adversos a nivel ocular y nos pueden llegar a nuestra consulta, a urgencias, bueno, a una consulta prioritaria tal vez. Entonces es importante que los conozcamos. Siguiente. Entonces vamos a empezar precisamente con ese mundo externo, son las cirugías no oculares. Y en este mundo externo, todo el resto de especialidades, precisamente y curiosamente oftalmología no entra ahí. Ellos crearon este término que está arriba, que es POVL, que es Perioperative Vision Loss, por sus siglas en inglés. Y cuando lo veamos, pues estamos enfocados en la pérdida visual postoperatoria asociada a un procedimiento quirúrgico no ocular y ellos lo definen como una pérdida parcial o completa de la visión después de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico no ocular. Afortunadamente es una complicación muy rara, pero es devastadora definitivamente cuando sucede. Tiene un mal pronóstico y ya vamos a ver, y su causa pues del mal pronóstico es porque la mayoría de las causas son isquémicas, ¿no? Y es aquí donde la prevención, no, dale un poquito atrás, todavía no.
Y es aquí donde la prevención pues entra a ser importante. La primera vez que se nombró este término del POVL fue en 1948 y si ustedes se dan cuenta ahí fue en una revista obstétrica, fue incluso en una revista obstétrica en una paciente en donde se sospechó una lesión ocular secundario al aumento de la presión por un mal posicionamiento de la cabeza. Entonces, pues muy curioso que todo empiece ahí, ni siquiera por oftalmólogos, sino empezó por ginecólogos. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la fisiopatología, hay muchas teorías, pero digamos que lo primero y lo central y lo que se sospecha que sucede es que hay una perfusión vascular insuficiente a componentes de la vía visual. Componentes de la vía visual estamos hablando de tres: del nervio óptico, de la retina y de la coroides. Dale clic, nuevamente, eso, así está bien. ¿Por qué puede haber perfusión vascular insuficiente? Primero, por un aumento de la presión venosa, que va a generar un edema intersticial. Dale siguiente. Podemos también tener un aumento de la presión torácica o toráco-abdominal que nos genere como tal una disminución en el retorno venoso y en el volumen de fracción de eyección del corazón, lo que va a generar finalmente una perfusión vascular insuficiente. Lo que están viendo aquí a la izquierda se llama un marco de Wilson y es un marco que utilizan para las cirugías de columna. Es un marco donde ustedes están viendo lo que hay es una elevación del tórax o de la región torácico-abdominal. ¿Para qué se hace? Para lograr una flexión de la espina lumbosacra y que los doctores neurocirujanos ortopedistas tengan un espacio más fácil intervertebral para entrar. Se ensanchan los espacios intervertebrales, pero ¿cuál es el problema? Aunque esta no es la mejor foto, usualmente quedan con la cabeza un poco más abajo del nivel de cardíaco. Entonces hay un aumento de la presión venosa intracraneal. Lo que veíamos anteriormente es que eso disminuye el retorno venoso y finalmente una disminución en la perfusión vascular o una perfusión vascular insuficiente a nivel ocular. ¿Qué otras causas nos pueden generar aumento de la presión, digamos que disminución del retorno venoso? Una anestesia prolongada. Se sabe que cirugías de más de 5 o 6 horas, aquí a nivel, usualmente neurocirugía, cardíacas, a nivel lumbar, por el simple efecto de la anestesia con sus niveles elevados que generan hipotensiones, pueden generar perfusión vascular insuficiente. Si tenemos una pérdida masiva de sangre, no solamente por la hipotensión, sino que cuando tenemos anemia, va a haber una disminución en la presión oncótica, ¿sí? Recordemos que la presión oncótica simplemente pues habla de la movilidad de solutos y agua a través de la parte vascular y al haber una disminución de la presión oncótica, pues el líquido va a tender a salir, ¿cierto? A los tejidos circundantes y en este caso pues van a ser sí o sí una neuropatía óptica compresiva. Y lo peor de todo es que cuando uno ve que un paciente está hipotenso porque se está teniendo una pérdida sanguínea, pues le pone cristaloides, lactato de Ringer, solución salina, y eso empeora todo porque son soluciones cristaloides precisamente con moléculas muy chiquitas que lo que hacemos es llenar el espacio intravascular de agua y no estamos metiendo mucha presión oncótica, entonces lo que hace toda esa agua es salirse a los tejidos y hacer mayor edema. Entonces, aquí está uno de los tips que podríamos decirle a los cirujanos es, si tenemos una cirugía muy larga, si vamos a dejarlo en decúbito prono, como está este paciente, por 6, 7 horas, no utilicemos cristaloides, sino mejor coloides en caso de que tengamos alguna pérdida sanguínea. Dale, siguiente. Entonces, siguiente, van a aparecer tres más. Entonces, con respecto a la fisiopatología, me pareció interesante estos tres artículos que van a ver acá, son viejitos, 91, 93, 94, dale atrás, en donde lo que hicieron fue coger en el primero ratones, en el segundo gatos y en el tercero conejos, y les hicieron como una especie de isquemia a nivel ocular, les colocaban una cánula a nivel de cámara anterior, les subían la presión intraocular por encima de la presión sistólica, es decir, casi 130 milímetros de mercurio, 140, que evidentemente no vamos a tener nunca estos niveles en presión intraocular nosotros, pero querían ver cuánto aguantaba la retina, cuánto aguantaba la coroides, cuánto aguantaba el nervio. En el primero encontraron que más o menos a los 60 minutos hay una isquemia de las capas intermedias internas de la retina, más o menos a los 90 minutos de los fotorreceptores del EPR. Entonces, digamos que es un tiempo que todavía se sigue manejando un poco con respecto a la isquemia. En el segundo de los gaticos lo que hicieron fue, pensaron, bueno, cuando uno tiene una isquemia, usualmente el daño no está tanto en la isquemia, sino si recuerdan de la medicina básica, la perfusión, ¿no? La reperfusión
lleva a especies reactivas de oxígeno, a enzimas catalíticas, aumento de los canales de calcio, entonces todo eso lleva a apoptosis, y lo que hicieron fue en estos gaticos hacer lo mismo, generarles isquemia, y finalmente encontraron que sí hay una hipoperfusión, pero no fue claro este estudio, no encontraron unos niveles altos de nada, y al año siguiente hacen el siguiente estudio en conejos, y lo que hacen es medir los niveles de glutamato después de generarles una isquemia por 1 hora a nivel ocular, y encontrarlos que los niveles de glutamato se aumentan casi 10 veces cuando tenemos la reperfusión. Y recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central que nos va a generar apertura de canales de calcio y finalmente también apoptosis, ¿no? Entonces lo que nos están queriendo explicar aquí es que el problema no es tanto la isquemia, sino la reperfusión que hay después de tener 6 horas una posición en decúbito prono. Siguiente. Entonces, las cirugías que ya hemos visto un poquito, que más nos llevan a pérdida visual postoperatoria y que se conocen, son las cirugías de columna, una incidencia baja, afortunadamente 0,28% y 0,14%, y la cirugía cardíaca del 0,9%. ASA, que son las cifras lo que conocemos como ASA 1, ASA 2, ASA 3, que utilizan para categorizar a los pacientes previos a cirugía, realmente es la Sociedad Americana de Anestesiología. Ellos hicieron un estudio prospectivo de algunos casos de pérdida visual postoperatoria después de cirugía de columna. 93 casos cogieron y encontraron que la mayor cantidad de pacientes tenían esta pérdida visual secundaria a una neuropatía óptica isquémica. Vamos a ver que hay otras causas de pérdidas visuales postoperatorias después de haber tenido una cirugía grande, pero este es el más prevalente. Dale, siguiente. Esto cambia un poco cuando vamos, dale siguiente, cuando cambiamos de edad y cuando tenemos pacientes menores a 18 años, usualmente no es la parte isquémica a nivel ocular lo que nos genera una ceguera o una pérdida visual, es más bien una ceguera cortical. Y en los pacientes pues mayores, como es esperable, aquí sí tenemos la neuropatía óptica isquémica, las oclusiones de venas centrales. Entonces aquí simplemente estamos viendo lo que ya hemos hablado precisamente anteriormente. Las cirugías de columna se llevan el protagonismo aquí en las pérdidas visuales postoperatorias, y las neuropatías ópticas isquémicas también son la gran mayoría de las causas de la pérdida visual. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo sistémico se tienen? Porque se ha dicho, bueno, si estos pacientes usualmente son ASA 1, ASA 2, que sabemos que son pacientes sin mucho riesgo anestésico, pues ¿qué puede generar que tengan estas pérdidas visuales tan severas? La obesidad entró aquí como uno de los principales factores, obviamente pensando en que hay un aumento en la presión intraabdominal. Si tenemos un índice de masa corporal mayor a 30, hay varios estudios que han demostrado que sí hay menor flujo sanguíneo ocular y nos puede llevar a una isquemia, pero también hay otros en contra, ¿no? Entonces es algo que no se ha podido definir. Segundo, la enfermedad vascular periférica preexistente genera el doble del riesgo de tener una pérdida visual postoperatoria. Ser hipertenso y ser fumador también en una balanza no se ha podido definir, hay reportes en contra, reportes a favor, pero tal vez estas 4 cosas son los principales factores de riesgo por el momento mencionados en la literatura que debemos tener en cuenta en un paciente que va a ser operado este tipo de cirugías largas de cúbito prono o que van a tener alguna pérdida visual, pérdida sanguínea muy grande. Siguiente. Lo que ya hemos hablado, la anemia, usualmente pérdidas sanguíneas mayor a 1 litro, procedimientos más de 6 horas que además estén en posición prona, que sobrehidratemos a los pacientes con cristaloides o que utilicemos agentes vasoconstrictores, y aquí ya empezamos nosotros como oftalmólogos a sonarnos un poquito la campanita, y es que a veces le pedimos al doctor si le podemos usar adrenalina de pronto un poquito en la infusión. Bueno, eso es uno de los factores de riesgo para que nos hagan también una neuropatía óptica isquémica perioperatoria. Siguiente. Entonces, estos son todos los subtipos. A uno ya nos dijeron que lo más frecuente son las neuropatías ópticas isquémicas, que si bien hay anterior y posterior, hay otras causas por las cuales un paciente se puede levantar de cirugía diciendo no veo nada. Y tenemos unas un poco más raras, tal vez para ustedes que no suelen ver, pero dentro de esas está, por ejemplo, la ceguera cortical, que se las mencionaba anteriormente. Es un poco de pacientes más jóvenes, que no son hipertensos, que no son obesos, que no tienen realmente un factor de riesgo, y uno diría, pero ¿por qué se quedó ciego? Pues resulta que puede haber una isquemia, bien sea por embolismo, bien sea por hipoperfusión,
por hipotensión a nivel de los lóbulos occipitales, y ya sabemos pues que en la parte occipital está el centro pues visual, ¿no? Y depende de la presentación si tenemos afectación solamente de un lóbulo o tenemos de ambos. Si tenemos de ambos, vamos a esperar que el paciente apenas se despierte y diga, no veo nada por ninguno de los dos ojitos, o podemos tener patrones tipo de mianopsias homónimas, ¿no? Si tenemos algún tipo de isquemia solamente en uno de los lóbulos, el derecho o izquierdo, va a depender pues obviamente de la lateralidad. Dentro de la ceguera cortical hay otro término que de pronto no es muy familiar para todos, que se llama el síndrome de Press, que por sus siglas significa encefalopatía posterior reversible, que usualmente se asocia a niveles de tensión arterial muy elevados. Son emergencias hipertensivas que cursan con una isquemia como muy localizada a nivel cortical. Esto genera un edema citotóxico alrededor y finalmente pues una ceguera cortical secundaria. Como su nombre lo dice, reversible, entonces la mayoría de pacientes vuelven a su estado, tal vez no basal, pero sí vuelven con una visión central muy buena, cuando suelen quedar con afectaciones más campimétricas que centrales. Tenemos otro muy conocido por todos nosotros y que tal vez nos ha llegado una que otra vez, y es un paciente que entró a cirugía de lo que sea y terminó viendo borroso y me duele mucho el ojo y resulta que lo que tiene es una abrasión corneal. Justo les quedó la sábana puesta sobre las pestañas, cualquier cosa puede pasar. Entonces, un paciente que sospechamos me está doliendo, no estoy viendo bien, estoy viendo borroso, hay oftalmología de una y pues realmente ya todos sabemos manejar una abrasión corneal. Otra de las causas que nos puede llegar, una apoplejía pituitaria, que tal vez tampoco es tan familiar, pero recuerden que la apoplejía pituitaria simplemente habla de un edema muy grande o un sangrado profuso a nivel de la glándula pituitaria, la glándula hipófisis. Sabemos que tenemos cerquita el quiasma óptico, ¿no? Entonces nos puede generar pérdida visual, no siempre genera la pérdida visual porque es dependiendo del lugar en donde esté edematizada la glándula, pero si digamos es un edema importante que usualmente suele ser, los pacientes suelen generar una pérdida visual apenas se levantan de la cirugía, puede ser completa o puede ser una mianopsia bitemporal como si tuvieran un adenoma hipofisiario, todos lo conocemos. También pueden quejarse de cefalea, pueden quejarse de náuseas o de vómitos, pero digamos que si tenemos un paciente que se nos despierta con una mianopsia bitemporal, pues lo primero que hay que pensar es que de pronto sangró la hipófisis. Finalmente tenemos el síndrome compartimental. Eh, Tenemos un paciente en posición prona con la cabeza un poco más abajo del nivel del corazón, va a haber mayor retorno venoso y eso nos va a generar un edema de tejidos blandos y finalmente pues un síndrome compartimental a nivel del cono ocular, que sabemos que es una estructura bastante cerrada, y finalmente terminaremos en una neuropatía óptica compresiva con algún componente isquémico tanto arterial como venoso, ¿no? Al siguiente. Y esta imagen la traigo acá para que recordemos un poquito, tal vez si no habían escuchado que existen neuropatías ópticas anteriores y posteriores, aquí les quiero explicar un poco el área en donde hay afectación. Quiero que se enfoquen en tres estructuras y es esa arteria grandota que están viendo ahí abajo, que es la arteria oftálmica, y miren que abajo dice área de Payen-Oen, que es área de neuropatía óptica isquémica posterior. Aquí es donde se suele haber una afectación para que haya una neuropatía óptica isquémica posterior, que es la más frecuente. Después de esto seguimos a la arteria central de la retina, que para todos es muy conocido. Evidentemente, pues una oclusión de arteria central de la retina bastante distinguible por los oftalmólogos. Y finalmente, si se van cerquita al disco óptico, pues vamos a ver el área de la noyana, que también la conocemos, que son los vasos ciliares cortos posteriores. ¿Sigue? Aquí les traje un caso que vi, realmente no es una complicación postoperatoria, lo que quería que vieran es cómo puede verse un síndrome compartimental. Esta es una señora con una celulitis postsectal que hizo un síndrome compartimental en su ojo derecho. Y entonces estamos viendo varios hallazgos ahí a fondo de ojo. Lo primero es que llama la atención, es un edema en el disco, capas de fibras nerviosas también edematizadas, vemos tortuosidad vascular, vemos algunas hemorragias también que nos habla de algo más oclusivo venoso, pero también estamos viendo una isquemia en todo el polo posterior y si me creen una mancha rojo cereza en el centro, tal vez a nivel de la foto no se ve tan bonito, pero clínicamente era muy claro. Entonces tenemos un síndrome compartimental que está haciendo una neuropatía óptica mixta, no estamos haciendo oclusión tanto arterial como venosa como a nivel compresivo directo. Siguiente.
Los pacientes que tienen un sangrado profuso, resulta que pueden hacer neuropatías ópticas isquémicas no al despertarse. Entonces es un paciente que les puede llegar a cualquiera de ustedes al consultorio 1 o 2 semanas después de una cirugía de columna con una neuropatía óptica isquémica, me levanté no viendo por el ojito derecho. Entonces, pues uno como que no suele preguntarle los antecedentes quirúrgicos y quisiera esto dejarlo como en el tintero para que lo empecemos a hacer. Resulta que cuando tenemos una cirugía grande, como las cirugías de columna, cirugías cardíacas, y hay una pérdida importante de sangre, la anemia, si recordamos, los niveles bajos de hemoglobina se censan a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel renal, y él finalmente va a activar todo este sistema que recordemos, el eje renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, al hacer esto, recordemos que lo que hace el riñón es censar que hay bajitos niveles de hemoglobina, bajos niveles o hipotensión, y lo que hace es generar la renina, que va a actuar sobre una de las enzimas que se llama el angiotensinógeno. Ella finalmente va a producir una molécula que es bastante inactiva, que es la angiotensina 1, tiene que irse al pulmón para sintetizarse por la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, que es realmente el péptido que nos va a generar los problemas, ¿no? Es un péptido que es vasoconstrictor naturalmente hablando, entonces resulta que cuando tenemos una pérdida sanguínea muy grande, así sea 1 o 2 semanas antes por cirugías, este eje renina-angiotensina-aldosterona está muy despierto y esta vasoconstricción nos va a generar finalmente una pérdida de flujo a nivel ocular y nos puede generar o ser la causa de la neuropatía óptica isquémica en un paciente sin factores de riesgo. Entonces hay que pensarlo, hay que conocerlo y hay que preguntar los antecedentes quirúrgicos recientes. Siguiente. Siguiente. Con respecto a la neuropatía óptica isquémica, quiero que miren un poquito la posición de esta paciente a la izquierda. Tiene los ojos completamente metidos en las estructuras que suelen colocarle en el marco de Wilson. De hecho, tan relativamente frecuente era, porque realmente ya está siendo mucho menos frecuente, que se le puso un nombre que se llamaba el Head-Rest Syndrome, ¿no? En donde el paciente queda ligeramente ladeado hacia un lado y pues tenemos una compresión directa de uno de los dos ojos por 6 horas, 7 horas, y pues eso finalmente va a terminar en una neuropatía óptica isquémica. Sabemos que si a cualquiera que nos pone en la cara 6 horas sobre esto nos va a pasar, por supuesto, pero hay ciertos factores de vulnerabilidad en pacientes que no tienen que durar las 6 horas para que pase esto. Por ejemplo, pacientes asiáticos en donde su anatomía facial son puentes nasales bajos, pues va a ser más fácil que haya la compresión. Pacientes con exoftalmos, con oftalmopatías disteroideas. Entonces, esos pacientes también importante que el resto de médicos conozcan que hay factores de riesgo para que hagan la pérdida visual postoperatoria. Sigamos. Entonces, ¿cómo se previene? Ya hemos hablado un poquito, ¿no? Obviamente posicionar adecuadamente el paciente en la cirugía prono, pues lo ideal sería estar chequeando continuamente que el paciente tenga la cabeza centrada, tenga los ojos hacia el hueco, no esté hacia la dona. Se ha propuesto varias cosas, por ejemplo, hacer potenciales visuales flash intraoperatorios. El potencial visual se podría llevar, que son maquinitas muy pequeñas, para ver si está andando adecuadamente toda la vía visual. Difícil aquí en Colombia, tal vez no hay muchos de esos equipos, pero no está mal la idea. Posicionar la cabeza en posición neutra y no dejarla por debajo del nivel cardíaco es otra de las cosas que se les pueden decir a los anestesiólogos, o mejor si está un poco más arriba. Y lo que decíamos, un chequeo continuo de la cabeza y de los ojos del paciente. Siguiente. Tratamiento, ya vimos que son 7 las causas, entonces cada una tendrá su tratamiento completamente diferente. Desafortunadamente, las neuropatías ópticas isquémicas se salen un poco del tratamiento de cualquiera, por eso es muy mal pronóstico. Ya hablando un poquito de las isquemias, podemos hacer un angiotac pronto, mirar si hay algún tipo de émbolo, de algo que sea susceptible de trombectomía o trombolisis, pues eso va a cambiar el pronóstico visual del paciente. Pacientes con el síndrome de PRES que les decía, controlarle su tensión arterial porque son emergencias hipertensivas, también va a cambiar el pronóstico visual del paciente. Un paciente con apoplejías pituitarias, eso que les estoy poniendo abajo es una hipófisis grandísima, y se sabe que si se descomprime neuroquirúrgicamente hablando en las primeras 48 horas también nos va a mejorar la agudeza visual. Siguiente. Y ahora sí pasamos a las que nos competen un poco más, siendo las otras también muy importantes.
para no pasarlas de largo, y son las complicaciones neurooftalmológicas asociadas a nuestras cirugías. Pueden haber muchas complicaciones de muchos tipos. Yo sé que estamos hablando de pérdida visual, pero resulta que la pérdida visual no es solamente estar en EPL, sino también ver borroso, sino también ver doble. Entonces aquí entra, por ejemplo, alteraciones asociadas a la anestesia local, ¿no? Que lo usamos mucho. Por ejemplo, podemos tener paresias de los músculos extraoculares, fibrosis de los músculos extraoculares, porque resulta que la anestesia se inyectó directamente en el músculo. Neuropatías ópticas traumáticas directas por la aguja, que ya afortunadamente no pasa tan frecuente. La anestesia perivulvar, que usualmente se pone 8 o 10 milímetros fuera del cono, suele ser un poquito más segura, y estamos viendo a la derecha cómo se coloca la aguja y es más lejos del nervio óptico que la retrovulvar, que se coloca bastante inclinada. Entonces aumenta el riesgo de lesión directa del nervio óptico. Siguiente. Sigue. Cuando inyectamos anestesia retrovulvar o perivulvar, resulta que estamos también en riesgo de hacer otras causas de visión borrosa. Por ejemplo, que el paciente tenga una dilatación pupilar transitoria solamente de un ojito. ¿Por qué? Porque la anestesia alcanzó a llegar al ganglio ciliar y resulta que está viendo borroso. Está viendo borroso porque tiene la pupila completamente dilatada, están llegando todos los rayos de una manera indirecta. Podemos tener parálisis también del tercer nervio porque está cerca donde estamos colocando, y esto sucede usualmente en las retrovulvares más que en las perivulvares. En este estudio que habla de un paciente con diplopia binocular persistente después de una cirugía de catarata, usualmente esto lo hicieron de manera retrospectiva, 17.500 ojos, y dijeron que la incidencia de la diplopia después de cirugía de catarata más o menos era del 0,18%, muy baja, mientras que si se coloca anestesia retrovulvar, miren que sube al 0,23, es decir, casi no se duplica, pero se sube, y realmente fue estadísticamente significativo. Entonces, dentro de las conclusiones, lo que ellos decían es que intentemos no utilizar anestesia retrovulvar en nuestros pacientes cuando se pueda, para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? La diplopia usualmente en los pacientes después de cirugías oftalmológicas usualmente suele ser vertical. ¿Por qué? Por la posición en la que estamos colocando la anestesia retrovulvar o perivulvar, que es abajo, entonces estamos cogiendo los músculos verticales. Puede haber simplemente una debilidad o contractura o hiperfunción porque tocamos con la aguja el músculo. Puede que hagamos una miotoxicidad porque infiltramos directamente el músculo, y eso va a ser pues una diplopia como bastante aguda. Pueden haber un hematomas directamente por laceraciones de los vasos ciliares anteriores en el músculo, entonces no va a haber una restricción, o puede haber una contractura o una isquemia y una fibrosis que nos va a generar una presentación tardía, y esto es relativamente frecuente ver diplopias después de cirugía de catarata. 2 o 3 meses empiezan con diplopia y resulta que lo que tienen es una fibrosis. ¿Por qué? Porque se inyectó la anestesia retrovulvar en el músculo, entonces ya se nos va a generar una fibrosis del músculo y una retracción subsecuente. Entonces hay que pensarlo, llegan con muchísima frecuencia. Hay que preguntar qué tipo de anestesia se colocó en la cirugía de catarata, muchísimo más frecuente en las retrovulvares que en las perivulvares, y muchísimo menos en las subtenonianas y en las locales, obviamente. ¿Sigue? Otras complicaciones por la anestesia local, rarísima, pero ustedes están viendo aquí a mano derecha cómo la aguja está entrando directamente al nervio óptico. Eso ya, pues yo creo que muchísimo menos frecuente. Antes era más frecuente mientras se buscaba pues como el ángulo pero puede pasar. También hay otras complicaciones un poquito más serias, y es que la anestesia incluso alcanza a llegar a la parte subaracnoidea y llega al sistema nervioso central. Pueden terminar con somnolencia, vómito, depresión respiratoria, evidentemente, eso pues no pasa nada frecuente. Parálisis de los músculos extraoculares, ya hemos hablado un poquito, que puede ser 24, 48 horas postoperatorias. Si eso sucede, usualmente es por difusión del mismo anestésico a nivel local. Si ya es persistente, estamos pensando ya en una fibrosis porque se inyectó directamente en el músculo. O lesiones isquémicas retrovulvares. ¿Por qué? Porque se inyectó directamente a la arteria ciliar posterior, cosa también muy rara, pero si eso sucede, pues también es bastante catastrófico. Sigamos.
A nivel de retina, de vitrectomía, que hay a nivel de la literatura, pues se sabe definitivamente que en el paso del intercambio aire-fluido hay una presión directa en el nervio óptico, lo que nos puede generar en un paciente con factores de riesgo, como discos en riesgo, como hipertensos no controlados, a una neuropatía óptica isquémica. En el paso del desprendimiento de la hialoides posterior, se sabe que hay un desgarro de axones peripapilares y digamos que si se hace de una manera brusca, vamos a decirlo, pues puede haber incluso daño de este haz papilomacular, que de hecho eventualmente se ve en consulta con atrofias ópticas muy sectoriales ahí en el haz papilomacular y resulta que recientemente han tenido una cirugía de retina, ¿no? Por ejemplo, defectos en el campo visual, el paciente fue a cirugía de retina y no estoy viendo por la parte temporal, pues la misma burbuja de gas suficiente para hacer peso que quede y que dañe el haz papilomacular ha sucedido. Defectos arqueados secundarios al aumento de la presión intraocular. Dale siguiente. Complicaciones ahora a nivel neurooftalmológico por cirugías de glaucoma, cirugía filtrante. De esto hay varios reportes de casos. Digamos eh, que encontré dos estudios relativamente grandecitos. Por ejemplo, este estudio que está aquí a mano derecha, donde sacaban 301 pacientes llevados a trabeculectomía. Encontraron que de estos 300 pacientes, el 8% terminaron con pérdida visual permanente, 4% con una pérdida visual leve y encontraron que los principales factores de riesgo para que un paciente con glaucoma llevado a cirugía filtrante termine con una pérdida visual postoperatoria severa es que tengan una efusión coroidea o que tengan de por sí un mayor compromiso en campimétrico antes de entrar a la cirugía, es decir, glaucomas avanzados. Y en esto está el término del split fixation y es con un hardware que tiene el Humphrey. Vamos a evaluar los grados centrales de los 5 grados centrales maculares. Ya ahorita les voy a mostrar una fotico, pero en teoría el split fixation es cuando tenemos daño de por lo menos uno de los 4 cuadrantes completo a nivel macular. Se sabe que si un paciente tiene un glaucoma avanzado, además tiene un compromiso macular, pues va a ser más fácil que tenga esta pérdida visual postoperatoria. Afortunadamente es infrecuente y es lo que conocemos como el wipeout. Dale siguiente. Y aquí les estoy mostrando a la derecha lo que se llama el Macular Threshold Program del Humphrey Analyzer. Eh, yo no lo he visto personalmente, lo he visto en estudios nomás, no sé qué tanto lo utilicen, si por aquí hay algún glaucomatólogo que nos ilustre más tardecito, pero lo que están haciendo es estimulando los 5 grados centrales y ver en decibeles cuánto es pues, la parte de la sensibilidad retiniana, lo miran en 4 puntos por cuadrantes y el split fixation simplemente es que esté en uno de los 4 cuadrantes todos los decibeles en cero. Este paciente pues está 000 en por lo menos 2 de los cuadrantes. Eso ya se define como un split fixation. Un paciente con glaucoma severo, como están viendo aquí en el campo visual 10-2. Y es un paciente que cumple 2 criterios para tener factores de riesgo para hacer pérdida visual postoperatoria después de cirugía filtrante. Dale siguiente. La incidencia de tener wipeout, el wipeout sencillamente es eso, es la pérdida central idiopática e irreversible de visión en pacientes que han sido llevados a cirugía filtrante con un glaucoma avanzado. Hasta el momento no se tiene una explicación concreta. La incidencia, como les digo, es muy variable. Por ejemplo, este autor, Costa y colaboradores, 0,75%. Colker llegó hasta un 13%, es decir, muy variable. Eh, ¿Qué teoría se tiene? Por ejemplo, la hipotonía después de la cirugía filtrante, que hay una hemorragia supracoroidea. El desprendimiento coroideo, de hecho, hace parte de uno de los más importantes, como les decía previamente. La misma catarata después de la cirugía filtrante, que tiene una incidencia hasta del 19%, edema macular central o la anestesia retrobulbar, como veníamos hablando. Aquí a la derecha les estoy mostrando en la tablita son 5 estudios que han intentado demostrar cuál es la incidencia de la pérdida visual postoperatoria después de cirugía filtrante. En algunos no identifican factores de riesgo, pero en los que los identificaron, por ejemplo, está la edad avanzada, que tengan split fixation, que tengan historia de enfermedad coronaria, que tengan hipotonía postoperatoria. En el siguiente también que haya fusión coroidea. Entonces vamos viendo más o menos cuáles son los pacientes que tienen riesgo de hacer este fenómeno de wipeout. Sigamos. Aquí en este estudio que les estoy mostrando en el centro, fue otro estudio prospectivo, que de hecho es de los poquitos prospectivos que hay a nivel de glaucoma
lo que hicieron fue tomar 30 pacientes con glaucoma avanzado, a la mitad les hicieron cirugía filtrante solita, a la otra mitad les hicieron cirugía filtrante más cirugía de catarata, y al mes evaluaron pues todo tipo de factores visuales, y sencillamente lo que encontraron en este estudio es que 21 pacientes presentaron disminución visual de más de 2 líneas el primer día, bastante, de 30 a 21 pacientes. Sin embargo, todos a los 2 meses mejoraron. Encontraron que las causas más importantes fueron muy tratables, por ejemplo, que tenían ifema, por ejemplo, que tenían hipotonía, que se recuperó, los que tenían efusión coroidea, que también se recuperó. Entonces, el resultado de este estudio y lo que nos dicen en la conclusión es, primero, que el riesgo de pérdida visual irreversible no lo tuvieron, no tuvieron ningún caso de wipeout. Segundo, que el riesgo de pérdida visual reversible sí fue bastante alto, el 56%. Ellos dicen que tienen un sesgo tal vez si es que el seguimiento fue muy a corto plazo, pero hablando del wipeout, ellos dicen que tal vez era mucho más prevalente antiguamente porque las cirugías filtrantes pues tenían otros métodos y que tal vez las técnicas actuales han hecho que esto sea mucho más raro. Siguiente. A este wipeout también lo conocemos como el Snooze Syndrome y se los traje porque lo pueden ver, este término en la literatura y perderse y no entender muy bien qué es básicamente lo mismo, son sinónimos y sus letras significan como una pérdida visual irreversible severa después de una cirugía intraocular. Aquí no habla solamente de glaucoma, aquí habla de cualquiera, una pérdida, una cirugía sin complicaciones. Es mucho más frecuente, como veníamos hablando, en los pacientes con glaucomas avanzados, es el principal pues, factor de riesgo, muchísimo más raro después de cataratas. Y encontraron, pues, en este estudio que encontré abajo del Snoop Syndrome, que el principal factor de riesgo, como veníamos hablando, es un aumento de la excavación y pues hablando como glaucomas avanzados, ¿no? ¿Sigue? En la cirugía de catarata que nos interesa a todos, tal vez es la cirugía más hecha por todos los oftalmólogos. De hecho, es la cirugía, como ya sabemos, más realizada en el mundo a diario. Tiene muy bajo riesgo de complicaciones, pero no está exento, ¿no? Tenemos algunas y encontré algunos reportes, por ejemplo, Jaeria, que es un autor bastante confiable, en 11 pacientes tuvo novianas después de cirugías de catarata. Él, digamos que tiene su teoría de lo que ya hemos hablado, hay un aumento de la presión intraoperatoria intraocular, eso disminuye la perfusión a la cabeza del nervio óptico. Él también decía que en estos pacientes notó una disminución de la tensión arterial sistémica por anestesia. Todo eso lleva a una isquemia y finalmente a una neuropatía óptica isquémica en un paciente con un disco óptico en riesgo. La pérdida visual, como hablábamos, puede ser temprana, puede ser un poco más tardía. La incidencia no está reportada, pero en un estudio prospectivo de 5.000 pacientes hubo solo 2 neuropatías ópticas isquémicas las primeras semanas y sí se supo que en estos pacientes que tuvieron neuropatía óptica isquémica tenían el riesgo de 3 veces a 5 veces de tener neuropatía óptica isquémica en el otro ojito cuando le hacían cirugía de catarata del otro ojo. Dale siguiente. Pues aquí hay un caso clínico de una paciente femenina de 57 años que como únicos antecedentes es una hipertensión arterial, está en manejo con imodipino, bastante controlada. La llevaron a una cirugía de facomultiplicación con implante de lente intraocular sin ningún tipo de complicación y resulta que al día siguiente NPL en su ojito. Que encuentran una mancha rojo cereza, ya después de unas semanas una palidez tardía del nervio óptico y pues el oftalmólogo quedó así, ¿no? Como, ¿qué pasó? Y empiezan a hacer como un checklist de la cirugía. Dale siguiente. Entonces, lo primero es que fue una anestesia retrovulvar, ¿no? Entonces ya vamos viendo que es importante preguntar qué tipo de anestesia, lo reitero. En este caso a la paciente se le puso silocaína más adrenalina, entonces ya van 2 cosas, y anestesia retrovulvar más adrenalina y a nivel retrovulvar. Además es hipertensa. Además, esto es un caso de Ghana. En Ghana tienen como un protocolo de colocar subconjuntivalmente gentamicina una vez terminan la cirugía. Entonces también pues, los autores de este artículo decían que probablemente hubo algún paso de gentamicina que sabemos que es tóxica en el nervio óptico. Entonces fueron 3 cosas.
que dicen los autores que pueden ser pues, la causa de, ¿no? Dale siguiente. Entonces, usualmente es multifactorial, dale siguiente. Entonces, prevención, que es lo importante aquí, tal vez esta charla, pues son mis conclusiones porque realmente no hay mucho escrito. Y considero que un paciente con discos en riesgo, recordemos que son pacientes con excavaciones o nulas o menores a 1 o 0,1, más que tengan factores de riesgo como hipertensión arterial, por ejemplo, más que tengan factores de riesgo como un glaucoma elevado, pues avanzado. Intentemos bajar la altura de la botella para disminuir la cantidad de líquido que estamos colocando a nivel intracameral. Prefiramos la anestesia intracameral o subtenoniana para evitar los otros tipos de complicaciones que ya estábamos viendo a nivel retrovulvar. Evitemos la inyección de medicamentos tóxicos como los aminoglucósidos, que afortunadamente aquí en Colombia no es lo más frecuente. No movamos la cabeza por debajo del corazón del paciente, ya vimos el por qué. Hipotensor prequirúrgico es algo que pongo ahí un poco interrogado. Hay algunos estudios que les empiezan brimonidina antes de hacer la cirugía a los pacientes que tienen discos en riesgo, pacientes que son hipertensos, de una avanzada edad, les empiezan brimonidina. Algo ha mejorado porque algún factor disminuido en la presión intraocular. Tiempos quirúrgicos lo más corto que se pueda en estos pacientes. Evitar el uso de adrenalina a menos de que sea estrictamente necesario. Y con respecto a anestesia, decirle al anestesiólogo, evitemos que tengamos episodios de hipotensión, también de hipertensión muy severa, que hagamos la sedación muy superficial para evitar que los anestésicos nos hagan hipotensiones importantes en estos pacientes. Siguiente. Ya hablamos un poquito de la diplopia. No me voy a meter un poquito más acá, sencillamente recordar que hay pacientes que previo a la cirugía de catarata tenían ya algún tipo de desviación y una vez se hace la cirugía empiezan con diplopia. Esto obviamente disminuye su agudeza visual. Entonces es importante hacer una adecuada evaluación preoperatoria, ver si tenemos alguna foria previa que se pueda descompensar una vez hagamos la cirugía de catarata. Sigue. En la blefaroplastia tampoco se salva, más raro todavía, ¿no? Podemos tener diplopia, ya sabemos que podemos durante la intervención, que es mucho más macro, tener, digamos, alguna resección, algún hematoma a nivel de alguno de los tipos de músculos extraoculares. Podemos tener una tosis, desinserción del tarso. Podemos hacer debilitamientos directos de algún tipo de los músculos, incarceración por cierre del septum orbitario. Podemos hacer quemaduras con el electrocauterio sobre tendones importantes, el lóbulo superior, por ejemplo. Dale siguiente. Y aquí tenemos un caso, un reporte de caso, pues un poquito triste. Era una blefaroplastia cosmética. El paciente pues tuvo una pérdida visual NPL al día siguiente de la cirugía. Afortunadamente, este tipo de complicaciones muy raras, 0,04%. Todos los oculoplásticos yo creo que conocen, digamos que, o le tienen el miedito a la grasa y es porque la remoción de grasa periorbitaria con hemorragia orbitaria profusa es una de las causas de este tipo de complicaciones. Eso va a aumentar obviamente la presión orbitaria, va a ser una insuficiencia vascular y finalmente una pérdida visual permanente. Entonces aquí tenemos la foto de la paciente unos días, 5 días después de la blefaroplastia, un sangrado muy, muy prominente. Miren las dos pupilas completamente dilatadas, ya quedó con ceguera total en ambos ojitos y los nervios ópticos al cuarto día de la cirugía ya completamente pálidos. De por sí es raro tener ya la palidez tan cercana, pues eso habla de la gran cantidad de presión que tuvo a nivel periorbitario por la sangre que se acumuló ahí, ¿no? Al siguiente. Y eso era todo pues lo que les quería contar de complicaciones oculares en cualquier tipo de cirugía para que lo tengamos en mente. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, importantes las prevenciones que dijimos, preferentemente para la cirugía de catarata con discos en riesgo. Bueno, pues excelente la conferencia, Luz Caterini, muy buena. Hay varias personas que nos están acompañando. Si tenemos alguna pregunta para Luz Caterini, la pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos y les escuchamos la pregunta. En realidad, estas pérdidas postoperatorias son muy duras.
Sí. Perdón, invitarlos a que también diligencien la encuesta para que puedan tener su certificado. Ajá, ahí está el link y la diligencia y ya luego les llega el certificado al correo. Que la pérdida del suelo postoperatorio es muy duro porque uno siempre espera pues que el paciente quede viendo bien y principalmente después de una cirugía de catarata, pero esto puede pasar. Entonces, lo más importante es lo que dijo Luz Caterine, en los pacientes que tengan un disco en riesgo, como son los hipermétropes altos, los que tienen drusen o los que tienen una atrofia óptica previa o un glaucoma previo, hay que tener más cuidado con todas las condiciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Pues aquí lo que tenemos es que felicitaciones, que la presentación fue excelente, que muchas gracias. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. Y si no, le agradecemos mucho a Luz Caterine, que fue muy buena la conferencia. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. No sé qué opinas tú, Doc, de usar hipotensor ocular previo a la cirugía, si no usen, ¿qué opinas? Pues nunca lo he utilizado. Eso sí hay algunos artículos, pero no hay evidencia. Entonces es como difícil tomar una decisión ante eso. Yo lo que pienso que más, lo que sí deberíamos de hacer cuando se vaya a operar un paciente es mirar si es un paciente con riesgos, utilizar todas las estrategias para poder prevenirlo. Pero lo de la brimonidina está algunos artículos, pero no hay nada que uno pudiera pensar, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con mucho riesgo, pues no le veo pues tampoco descabellado usarlo, ¿cierto? Pero no hay nada que nos pueda decir que sí. Creo que hay otra cosa importante y Doctora, es que no hace parte de los consentimientos informados, ¿no? Creo que a pesar de que sea poco frecuente, debería estar. Creo que la cantidad de pacientes que me llegan de colegas desafortunadamente es alta. Debería estar en el consentimiento informado colocado en la neuropatía óptica isquémica, ¿no? Sí, veo la doctora Miriam Abigail Tamayo tiene la mano levantada, pero no sé cómo hacerle para que ella pueda compartir. Ya puede compartir audio, doctora. sí, ya puede. Hoy me gustaría hacer una pregunta. Por ejemplo, en glaucoma, cuando una válvula de Ahmed se sale de su lugar, no sé qué tipo de afectaciones podría tener en la visión, aunque esta pueda ser recolocada. Yo creo que entra dentro de Se- las que hablamos, tal vez la presencia de una hemorragia supracoroidea, una infección coroidea, hipotonías, todos estos tres que son como los factores que pueden llevar a una pérdida visual reversible o irreversible, ya como veíamos, y definitivamente en glaucomas muy avanzados, ¿no? Tal vez en glaucomas en estadios no tan avanzados, pero no se vería una repercusión como muy importante, por lo menos muy temprana. Claro, y nosotros pues que no somos cirujanos de glaucoma es más difícil contestar esa pregunta, pero yo pienso que si la válvula se sale de su posición, puede tener también complicaciones mecánicas, si irrita si daña la córnea o alguna, o la coroides, pero en realidad esa respuesta sí sería mucho más fácil de un cirujano de glaucoma. Aquí hay otra pregunta de la doctora Diana Díaz. El uso de manitol, se me fue, la, el chat. El, u- el uso de manitol en preparación en vez de la brimonidina, ¿qué opina? Creo que es completamente válido también, incluso preferentemente un poquito más eficaz tal vez que la brimonidina, ¿no? Porque va a ser ahí intraoperatoriamente en donde vamos a tener el riesgo. Me queda la tarea de buscar si hay algo en la literatura No, para estudiar. y en realidad si tuviéramos pues la presión alta, teniendo en cuenta eso, porque las hipotensiones también oculares nos podrían dar efecto adverso, entonces tendríamos como que mirar qué riesgo de hipertensión tiene durante la cirugía. Sí, sin embargo, el manitol me parece podría ser una buena idea también. Ujú. Bueno, ya no veo más preguntas. Entonces, les agradecemos a todos su asistencia. No, perdón, por acá Dime. Mauricio Grisales, el doctor Mauricio tiene la manito También. arriba. Listo. Entonces, doctor, es que yo acá no veo todo. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. En traumas oculares severos, sea penetrantes o sean contusos, que tenemos que realizar intervenciones en órbita, esclera, en retina, ¿justifique el uso de esteroides para disminuir neuropatías ópticas traumáticas o no hay evidencia de que eso pueda ayudar a mejorar el pronóstico visual de estos pacientes?
Gracias, Doc. Sí, pues de la neuropatía óptica traumática, toda la evidencia también ha sido baja. Lo que hay en la literatura actualmente es el uso de esteroides temprano, usualmente mejor antes de las 48 horas. Se ha visto que después de ese tiempo básicamente da lo mismo usarlos o no. Hay otras terapias que están viniendo ahorita en boga, como usar eritropoyetina, por ejemplo, que ya lo estamos incluso, eh, están haciendo mis compañeros neurooftalmólogos aquí colombianos una guía al respecto, porque es una terapia bastante interesante que va a venir dentro de poco, el uso de eritropoyetina para neuropatías ópticas traumáticas, uso de eritropoyetina temprano también, ¿no? Pero con respecto a los esteroides, para responder tu pregunta, si se usan, se deben usar en megadosis a nivel intravenoso en las primeras 48 horas, máximo 72. En realidad, pues la evidencia sí habla que no hay nada y lo que se haría es 1 gramo IV por 2 días, pero en realidad no hay evidencia. Entonces ahí sí, en neuropatía traumática estamos muy difícil de esta situación. En lo que dice Caterina, estamos empezando a mirar lo de la eritropoyetina, pero tampoco, pues, y es lo que se va a empezar a estudiar. Bueno, entonces le damos gracias a Luz Caterine, excelente la conferencia, a todos los asistentes. Para la próxima semana tenemos una conferencia muy buena, es sobre neurorehabilitación visual, qué es y para quién es. También es muy importante porque hay pacientes en los cuales ya tenemos una pérdida visual importante, pero existen cosas que podemos hacer por ellos y esta conferencia nos ayudará para poder, cuando el paciente ya médicamente no hay forma de que mejore su visión, si hay cosas de neurorehabilitación que les pueden ayudar. Y conocer esta charla nos va a servir para poder brindarles apoyo al paciente. Entonces, gracias, Caterina, a todos los asistentes y que pasen muy buena noche. No, buenas noches para todos. Gracias a ustedes.